Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast de donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Y bienvenidos sean al episodio 132, el penúltimo episodio de este mes de septiembre, el mes patrio. Y hoy, curiosamente, hoy justamente que estamos grabando este episodio, hoy es 15 de septiembre. Bueno, este episodio se sube ya el 19, pero el día de hoy estamos grabando en mero día 15. Así que, pues, ni más motivo. Y bueno, ya saben qué caso es, pero les voy a decir una cosa. La impunidad se refiere a la falta de castigo o sanción para una persona que ha cometido un delito o falta. Y en México es una palabra que se escucha mucho. En muchos casos, sí, ya siguen este episodio, este podcast de hace tiempo. Hoy hablaremos sobre la impunidad y la falta de justicia que sigue sin ser cobrada para la familia de los involucrados. Este es el caso de la tragedia de la guardería ABC, ¿sí? Una guardería que era de Hermosillo, Sonora, que tristemente se incendió, dejando a 49 niños muertos y a varios heridos, y que con la noticia de que recientemente capturaron a una de las socias, volvió a ser tendencia a más de años, desde el 2019 de cumpleaños. Bueno, muchos años han pasado desde ese siniestro y hasta casi, algunos no hay muchos en la cárcel. Bueno, ya hay una creo que en la cárcel o en proceso, pero pues faltan los demás. Pero como siempre, antes de hablar del siniestro, vayamos con el contexto. Entre los servicios que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social de México, está el de guarderías para niños de madres con derecho de seguridad social. Presentándose el siniestro, el IMSS contaba con 134 guarderías convencionales y 1.500 del modelo de subrogación, es decir, otorgadas a particulares por el instituto. Dicha modalidad inició en 1983, pero a partir de 2003, luego de realizarse una modificación a la Ley General del IMSS, las guarderías subrogadas se multiplicaron con la flexibilización de los requisitos para establecer una, y la reducción de la cantidad que el IMSS invertía por niño, lo que provocó su saturación, un detrimento en la calidad de la atención a los menores y que las guarderías contaran con menos personal. En junio del 2009, las guarderías por parte del IMSS funcionaban en un desorden mayormente generalizado, y con el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de estas, solo 14 del total cumplían con las normativas adecuadas. En tanto, 49.9% carecía de la constancia de protección civil vigente y solo 407 cumplían con el visto bueno por bomberos locales. Es decir, esta tragedia se pudo haber evitado. Unos 223,000 niños eran resguardados por el IMSS en ambas modalidades. Y según lo observado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hubo una conexión directa entre el panorama irregular de las guarderías subrogadas y el incendio de la guardería ABC. Por operar la guardería, el IMSS pagaba por su subrogación 422,000 pesos mensuales aproximadamente, y se encontraba en sobrecupo. De 196 lugares autorizados de la guardería, la guardería tenía cerca de 220 infantes. El contrato de subrogación de la guardería ABC fue firmado por Juan Molinar Orcasitas y los socios de la guarderías asociados legalmente en el 2006. El predio, ubicado en la esquina de las calles Ferrocarrileros y Mecánicos,
de la colonia Y de Hermosillo, Sonora, funcionaba desde el 6 de agosto del 2001 la guardería ABC. Una guardería subrogada por el IMSS a una sociedad civil privada constituida por los ciudadanos Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, familiarmente relacionada con Margarita Zavala, esposa del entonces presidente Felipe Calderón y del también gobernador entonces Eduardo Bours, Sandra Lucía Telles Nieves y Gilbardo Francisco Urquídez. El mismo edificio de la guardería era compartido por una bodega de archivos del Departamento de Control Vehicular de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, en la cual se resguardaban placas de vehículos y un archivo. Dicha instalación se estableció en 2002, una fecha posterior al establecimiento de la guardería, y al momento del incendio no contaba con extintores o alarmas contra incendio. Empleados laboraron desde las 8 de la mañana de ese 5 de junio hasta aproximadamente la 1:35 horas, acomodando placas, y a su salida afirmaban haber apagado los sistemas de aire acondicionado. Y ahora vayamos con lo que pasó. De acuerdo con la versión oficial, el incidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando en la guardería los niños dormían la siesta y en la bodega se sobrecalentó un sistema de enfriamiento de la bodega que resguardaba 5 toneladas de documentos, placas vehiculares y 3 vehículos. El sobrecalentamiento fundió el aluminio del motor del sistema, lo que provocó que fragmentos de llama cayeran sobre los archivos. El incendio se generalizó en la bodega y se propagó hasta la instancia infantil, en la que se encontraban 176 niños resguardados y aproximadamente 50 empleados. Las llamas fundieron el poliestireno aislante del techo de la guardería y el fuego, así como vapores tóxicos, invadieron el área. Testigos presenciales afirman haber escuchado una explosión y luego el inicio del incendio y una densa columna negra de humo, lo que alertó y animó a quienes se encontraban cerca a acudir al lugar, entre ellos negocios cercanos como una gasolinera ubicada en la contraesquina. O sea, pasa esto de que esto es muy triste, o sea, pasa un incendio y una gasolinera siempre tiene que estar ahí. Y como dije, la falta de detectores de humo, extintores y salidas de emergencia adecuadas, así como la rapidez del incendio por los materiales inflamables que no sé con la que se construyó la bodega, provocaron los fallecimientos de los infantes, la mayoría por asfixia. Vecinos de viviendas y negocios cercanos fueron los primeros en arribar hasta el lugar para realizar labores de rescate, seguidos de rescatistas, paramédicos y policías que apoyaban a las educadoras y asistentes para rescatar a más niños y niñas con vida. Pero la falta de salidas de emergencia, como ya mencioné, imposibilitaron su entrada a la guardería en llamas, por lo que ciudadanos de áreas cercanas se dieron a la tarea de intentar sacar a las víctimas de la conflagración que permanecía adentro. Destacada la labor de Francisco López Villaescusa y su padre Héctor Manuel López, quienes hicieron boquetes en los muros de la guardería para poder sacar a más niños y niñas con una camioneta marca modelo Silverado 1997 que averiaron, así como la de Juan López Trujillo, conocido como el Cayetano, quien rescató cerca de 8 infantes de entre las llamas. El propio personal de la guardería trataba de sacar del inmueble a los niños como les era posible. En una situación de caos generalizado, conforme pasaban los minutos, arribaban hasta el lugar los padres de los niños, muchos de los cuales recibían atención fuera del sitio del siniestro. En casas aledañas, los vecinos trataban de consolar a los padres de las víctimas y ayudarles a comunicarse con sus familiares. En el traslado de los niños que eran rescatados del interior del inmueble, colaboraron incluso vehículos particulares y patrulla, como pasó hace no muy poco en Iztapalapa cuando esta pipa de gas explotó. Bueno, más bien hubo una fuga, pero esa chispa provocó el incendio. Que pues cuando pasan estas tragedias, muchas veces nosotros vamos a ayudar sin importar lo que pasa.
Lo hemos demostrado con los terremotos y pues recientemente en Iztapalapa, y este no fue una de esas excepciones. Una hora después arribó al lugar el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara, y expresó públicamente su pesar. Cerca de las 4 de la tarde, los primeros reportes oficiales. Eduardo Bours, gobernador entonces, manifestó sus condolencias desde Arizona. Ni siquiera estaba en Sonora, ni siquiera en el país. Bueno, él estaba en Arizona, en donde sostenía una reunión de trabajo. En tanto, padres sin información sobre sus niños recorren los hospitales de la capital sonorense en búsqueda de información. El 6 de junio del 2009, algunos de los niños reciben la visita del presidente Felipe Calderón y la primera dama Margarita Zavala, manifestando que México estaba de luto y promoviendo justicia y castigo a los culpables. Uno casi se salvó porque pues era comadre, está relacionada con Margarita. Durante ese día y el siguiente iniciaron la mayoría de los servicios funerarios de las víctimas. El 9 de junio, los dueños de la guardería dieron una conferencia de prensa. En ella declararon que ignoraban que la guardería se encontraba en riesgo y que las inversiones que habían realizado en conjunto con otros socios responden a un interés legítimo. Sí, cómo no, cachuchas. En total fue de 49 niños fallecidos, 25 niñas y 25 niños, la mayoría por asfixia debido al humo tóxico. Que con todo el respeto a su memoria y a sus familiares, mencionaré a los 49 niños que fallecieron en esta tragedia. Y son Ana Paula Costa Jiménez, Andrés Alonso García Duarte, Andrea Nicole Figueroa Angüez, Aquiles Drenet Hernández Márquez, Adriana Aragón Valenzuela, Axel Abraham Angulo Cázares, Brian Alexander Méndez García, Camila Fuentes Cervera, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daer Omar Valenzuela Contreras, Daniel Alberto Goizueta Cabanillas, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Denise Alejandra Figueroa Ortiz, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Ceballos Badilla, Fátima Sofía Moreno Escalante, Germán Paul León Vázquez, Ian Isaac Martínez Valle, Javier Ángel Verancio Valdés, Jesús Antonio Chambret López, Jesús Julián Valdés Rivera, Jonathan de Jesús de los Reyes Luna, Jorge Sebastián Carrillo González, Juan Israel Fernández Lara, Juan Carlos Rascón Holguín, Juan Carlos Rodríguez Otón, Julio César Márquez Báez, o Yeye, como le decían, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Luis Denzel Durazo López, María Magdalena Millán García, María Fernanda Miranas Hugués, Marián Jimena Güez Mendoza, Martín Raimundo de la Cruz Armenta, Montserrat Granados Pérez, Nayeli Estefanía González Daniel, Paulette Daniela Coronado Padilla, Ruth Naomi Madrid Pacheco, Santiago Corona Carranza, Santiago de Jesús Zavala Lemas, Sofía Martínez Robles, Valeria Muñoz Ramos, Jimena Álvarez Cota, Jimena Llanes Madrid, Siunelt Emanuel Rodríguez García, Yasmín Pamela Tapia Ruiz, Yeseli Naomi Baselis Mesa y Jocelyn Valentina Tamayo Trujillo. Ay, esto me dieron ganas de llorar. He llorado 2 veces, una al escribir este episodio y ahorita estoy con ganas de llorar porque es increíble que desde el 2009, 49 niños, jamás, pues... es triste la verdad. Bueno, pero, por otro lado, cerca de 70 menores sobrevivientes fueron hospitalizados con lesiones de consideración, así como 5 adultos. 26 niños y niñas fueron atendidos por intoxicación, así como aproximadamente 30 fueron trasladados de urgencia a Estados Unidos para recibir atención especializada por quemaduras de distinta magnitud. Muchas de las víctimas presentan afectaciones que harán necesarias tratamiento de por vida.
El gobierno de los Estados Unidos mexicanos se comprometió a pagar los gastos de estos niños heridos de gravedad. El presidente Felipe Calderón manifestó a las pocas horas de la tragedia sus condolencias. Dijo: nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras oraciones están con las familias que hoy están viviendo esta terrible situación. Como mexicano, como padre de familia, como presidente de la República, estoy verdaderamente entristecido y consternado desde el momento en el que me enteré de esta tragedia. Por otra parte, esto llegó hasta alrededor del mundo, inclusive hasta el Vaticano, donde el Papa Benedicto XVI externó su pesar por el deceso de los infantes y envió su apoyo a los padres de las víctimas, para después advertir que se encontraba profundamente apenado por la situación de este tipo mediante un telegrama mandado al arzobispo de Hermosillo. En la ceremonia del primer aniversario de la tragedia, el gobernador recientemente electo, Guillermo Padres, quien hoy está encarcelado por actos de corrupción, pidió públicamente perdón a los padres y a las víctimas. Los padres de las víctimas conformaron a los pocos días diversos movimientos sociales agrupados en organizaciones que se han dedicado desde entonces a solicitar justicia por el hecho. Entre las organizaciones se encuentran Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, AC, y Manos Unidas por Nuestros Niños. Entre las acciones sumadas desde el 2009 por la sociedad civil en torno al caso se encuentran marchas en las principales ciudades de México, festivales culturales, ciclos de conferencias informativas, charlas de apoyo psicológico, plantones, rodadas en bicicleta, así como trabajo jurídico para regular ante las distintas instancias, ejecutivo, legislativo, judicial, las posibles sanciones que busca este Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, AC. El sábado 18 de julio del 2009, Daniel Caram Toshman, director general del IMSS, cesó a Carla Rochi Nieto, coordinadora nacional de guarderías, y a Sergio Salazar, director de prestaciones económicas sociales del IMSS. Por la tragedia fueron removidos de sus cargos a Arturo Leiva, delegado estatal del IMSS, Emigdio Martínez, jefe delegacional de prestaciones económicas sociales, Noemi López, coordinadora delegacional de guarderías, y Delia Irene Botello, coordinadora zonal de guarderías en Hermosillo. El 6 de agosto del 2009, a solicitud de padres de los niños víctimas del incendio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México inició una investigación por su cuenta al ser un caso relevante y que tendría solamente efectos informativos y no vinculatorios, independientemente de las investigaciones que se realizaron. Dicho informe reveló que al momento de la tragedia existía un desorden generalizado en la cesión de contratos y de guarderías infantiles a particulares por parte del IMSS y en la supervisión y vigilancia en la protección civil de dichos espacios. En junio del 2012, 3 años después, solo funcionarios menores han sido imputados penalmente por la tragedia, y solo Delia Irene Botello fue encarcelada del 2011 al 2014, cuando fue liberada por desvanecimiento de datos. Casualmente, ninguna instancia federal o estatal aceptó llevar a un juicio a los copropietarios de la guardería, entre quienes se encontraban familiares de integrantes del gabinete del exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y de la esposa del titular del Ejecutivo Federal, Margarita Zavala, como solicitaron algunos padres de niños fallecidos. Durante las elecciones presidenciales del 2012, Josefina Vázquez Mota, entonces candidata a la presidencia por parte del Partido Acción Nacional, apartó a Juan Francisco Molina Horcasitas por los posibles daños que su papel en el asunto del incendio de la guardería hubiera podido tener sobre la candidata, lo cual no fue mucho porque ese año ganó Peña Nieto. Padres de familia de las víctimas señalaron entonces que en su opinión tanto sobre Molinar sobre Lozano Alarcón, cuya dependencia tenía la responsabilidad de supervisar las condiciones de seguridad de la guardería incendiada,
existía una responsabilidad política similar a la que recae sobre el extitular del IMSS. El 12 de agosto del 2015, la Procuraduría General de la República solicitó al juez Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez acción penal contra 22 empleadas de la guardería ABC, acusándolas de lesiones culposas, al considerar que no hicieron nada para salvar la vida de los niños. La acusación, como saben, fue desestimada por el juez del caso al considerar lo contrario. Entre las acusadas estaban la directora, educadoras, pedagogas, cocineras, encargadas de limpieza, una vigilante y una enfermera. El 14 de mayo del 2016, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Sonora impuso condenas que van desde las 20 hasta los 29 años de prisión, a 19 de los 22 implicados en el caso. Estos son la jefa del Departamento de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, que fue condenada a 29 años de prisión, el delegado estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, condenado a 28 años de prisión, la representante legal, que fue sentenciada a 28 años, y el secretario del Consejo de Administración de la Guardería ABC, también 28 años de prisión. Al director de Protección Civil de la Secretaría de Ayuntamiento de Hermosillo, a 28 años de prisión, el director de Bomberos de Hermosillo, a 28 años de prisión, el jefe de departamento adscrito a la Dirección de Bomberos de Hermosillo, también a 28 años de prisión, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, a 28 años de prisión también, el director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Hermosillo, a 28 años de prisión. Espérenme tantito. Aquí está de regreso. Y bueno, a los empleados del área de control vehicular y de la agencia fiscal de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, a 20 años de prisión, y al director general de recaudación y al subdirector de control vehicular, que fueron condenados a 20 años de prisión. Todas las supervisoras de zona de guarderías del IMSS, Irene Botello Amante, Yadira Barreras e Irma Crescencia Díaz Gámez, libres en la cárcel, inclusive pudieron llegar a quedar absueltas de todos los cargos. Y en una noticia, como ya les conté, el 13 de agosto del 2025, es decir, hace un mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, fue detenida Sandra Lucía Telles Nieves, la socia de la guardería ABC, que fue detenida curiosamente el pasado 15 de enero por las autoridades de inmigración en Arizona y ha permanecido bajo su custodia a la espera de su deportación. Al momento de que escribí y estoy grabando este episodio, todavía está en proceso. El funcionario federal agregó que Estados Unidos tiene conocimiento de que la mujer de 51 años es objeto de una notificación roja de Interpol y es buscada en México por abuso de autoridad, homicidio y lesiones por negligencia en relación con un incendio ocurrido en 2009 en la guardería ABC. La confirmación de su proceso de deportación se da después de que la copresidenta Claudia Sheinbaum informara la semana pasada que su gobierno pediría la extradición a México de Telles Nieves. Y en esto pues quiero contar algo que pasó durante todo esto. Cuando pasó todo esto de la guardería ABC, pasó que un comediante muy famoso aquí en México, conocido como Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, pues de repente, no sé si ya había pasado un año después, pero también coinciden que en 2009, ese mismo mes, había fallecido Michael Jackson. Entonces hace un chiste refiriéndose pues a los rumores que hacían y a las cosas que pasaron con Jackson con menores. Y pues él dijo un chiste, al final dice, ay, pobrecitos niños al pastor, pero no se rían. Hasta ahí ya no hay una guardería, hay un lugar de comida que se llama Kentucky Fried Children. Por favor, no me funen, yo solo estoy citando el chiste. Al final, pues hicieron toda una cortina de humo que hasta lo iba a meter a la cárcel, pero no. Resulta que la dueña la habían soltado, pero para no quedar mal, buscaron a un chivo expiatorio y pues fue él que contó un chiste, porque pues a alguien se filtró un video de una presentación suya. Pero bueno, volviendo a la historia, el 5 de mayo del 2010,
Organizaciones ciudadanas realizaron un juicio ciudadano sin validez jurídica en la ciudad de Hermosillo. Después de deliberar en distintas mesas de trabajo y realizar una evaluación de la actuación de las distintas autoridades involucradas en el incendio, declararon culpable a distintos funcionarios por su presunta participación, así como a los propios dueños de la guardería, emitiendo una condena pública con efectos informativos. El 29 de mayo del 2011, en la Ciudad de México, otro tribunal ciudadano compuesto por activistas, juristas y académicos condenó a distintas instancias de gobierno, en tanto que a Daniel Caram Toumen y a Molinar Orcasitas los condenó a trabajos comunitarios y denegación del servicio público. Es decir, no pueden estar en servicio público. Se hicieron 3 peritajes de lo que pudo haber pasado. El primer peritaje, hecho por la Fiscalía Mexicana, determinó que el fuego fue causado por un sobrecalentamiento de un sistema de enfriamiento de la bodega continua de la guardería. El 4 y 5 de enero del 2010, el perito y consultor estadounidense David Smith determinó en un segundo peritaje no encontrar indicio de actividad eléctrica como causa del fuego. Y halló evidencia de que el fuego pudo haber sido iniciado en caja de archivo en la bodega de forma intencional, es decir, que lo provocaron. La labor de peritaje de Smith fue integrada formalmente al expediente del incendio de la PGR. El 13 de mayo del 2010, en una visita a Hermosillo, el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, respaldó la hipótesis del incendio provocado. Ante la presión de los distintos grupos de víctimas, la Fiscalía Mexicana encargó un tercer peritaje a la empresa LWG Consulting, diligencia a la cual los padres de las víctimas se opusieron al afirmar que no fueron notificados de este, como lo indica en su juicio las leyes mexicanas. El 3 de junio del 2010 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual, cito, se declara Día de Duelo Nacional el 5 de junio por la tragedia ocurrida en la guardería ABC Sociedad Civil en Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009. Derivado del activismo de los padres de las víctimas y de organizaciones ciudadanas, a partir de la tragedia fue modificada a profundidad la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, marco jurídico que regula el funcionamiento de las guarderías a nivel nacional. Aunque en algunas ocasiones no existió una reglamentación clara, se llevó al Pleno del Senado para posteriormente su aprobación y promulgación. Este caso ha sido representado en documentales, canciones o se ha hecho referencia en la cultura popular mexicana, entre las cuales está el documental A veces nunca más de Pedro Ultreras, que narra el hecho a través de testimonios de los propios padres afectados. Un episodio de la serie mexicana La Rosa de Guadalupe recrea la tragedia vivida en la guardería ABC. En este caso, el nombre de la estancia fue cambiado a 123. También existe un episodio de la serie mexicana Lo que callamos las mujeres, que es de TV Azteca, recreado en esta tragedia titulado Santos Inocentes. La canción de la agrupación mexicana conocida como Los Tigres del Norte, titulada La Guardería, que se desprende de su álbum titulado Realidades, incluye esta canción en la que además de mencionar los acontecimientos, también hace una crítica al sistema político y social mexicano. Y el primer capítulo de la tercera temporada de la serie Capadocia hace referencia a este suceso. Y este fue el triste caso de la tragedia de la guardería ABC, que por negligencia, corrupción y entre otras cosas, le quitaron la vida a 49 niños y afectó a miles y miles más. No saben todos a cuántos pudieron hacer, pero como saben, México es México. Y hoy que estamos celebrando, recordemos que hay cosas que celebrar, hay cosas que no. Pero también esto nos deja una reflexión, que no importa lo que pensemos, en lo que creamos,
Si estamos ante medio de una tragedia, eso se va a un lado y siempre está el apoyar a los demás en momentos como este, como lo hicieron esas personas y héroes anónimos que salvaron a la mayoría de niños de esta tragedia. Pero bueno, este fue un caso que quería contar, que yo quería que fuera de mis primeros episodios, pero digamos, lo metí en el horno, a ver, esperando nueva información. Y ahora que agarraron a una de las socias de esta guardería, que ya está en proceso de deportación, pues poco a poco irán cayendo más cabezas, esperemos, y que se le hagan justicia a los niños a los niños que fallecieron y a los que fueron afectados. Pero bueno, si quieren saber un poco más de este caso, les invito a a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me pueden encontrar en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.